Buenos días, queridos alumnos. Estamos entrando en la fase final del desarrollo de nuestro programa en legislación nacional e internacional de turismo. Y quiero empezar, posiblemente sea dos entregas de este video relativo a los organismos internacionales y el turismo, el 7.1, que es la parte final. Y lo importante es aquí distinguir los tipos de organizaciones internacionales que trabajan en forma directa o indirecta para el desarrollo turístico y que tienen una vinculación constante, indisoluble con el turismo. En el caso eh, de nuestra necesidad de conocer, hay que dividir dos clases de organismos internacionales. Los organismos multilaterales, que normalmente son conformados por organizaciones estatales, los estados partes, que son los organismos multilaterales intergubernamentales, en donde los miembros son los países, los gobiernos de los países que conforman la gran organización. Y luego están los organismos no gubernamentales, aquellos que se rigen por un derecho civil de acuerdo al lugar de su organización donde estén ubicados en los distintos países, pero que son organizaciones que se rigen por el derecho privado. Sin embargo, hay convenios que crean los organismos multilaterales intergubernamentales, en donde decimos normalmente participan los países con toda su autonomía, con toda su calidad internacional de representación que tienen, como es el caso de las Naciones Unidas. Naciones Unidas, la Organización Internacional de Aviación Civil Internacional, la OACI, la OMT, también tenemos que nombrar la Organización de Estados Americanos, la OEA, son organismos multilaterales, intergubernamentales, y tienen su propio acuerdo, que es la parte fundamental de la fundación de todos estos organismos, y que tienen también los privilegios de los estados que forman parte de esta organización. En el caso de Naciones Unidas, que es lo más importante a nivel global, porque tiene la participación de más de 190 países que han suscrito, tuvo la iniciativa durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942, un 1 de enero, Franklin Delano Roosevelt, que era presidente de los Estados Unidos, tuvo la iniciativa de formar estados para que puedan posteriormente trabajar en preservar la paz y el desarrollo mundial, es decir, sobre todo apartarse del flagelo de la guerra que destruye la civilización, ahonda las diferencias sociales y sobre todo corta todo tipo de cooperación, en principio, para el desarrollo económico y social. Entonces, Naciones Unidas, en 1942 surgió la idea, y en 1945, en San Francisco, un 26 de junio, se suscribió la Carta de las Naciones Unidas, los estatutos de las Naciones Unidas que crea esta organización, y en principio estaban, esta carta se había elaborado en un lugar que se llama, muy conocido, Durbanton Oaks, y luego en agosto y octubre de 1944 fue eso. Y luego los países más grandes entonces, China, Estados Unidos, Reino Unido, Unión Soviética, más 50 países firmaron el acuerdo de creación de las Naciones Unidas. Esta organización multilateral, que tiene personalidad jurídica internacional, puede convenir con los propios Estados miembros, tienen la misma personalidad, suficiente capacidad para poder suscribir todo tipo de acuerdos. Bueno, fue
creada en San Francisco el 26 de junio de 1945. Oficialmente Naciones Unidas comenzó a existir o a operar el 24 de octubre de 1945 al ratificarse la carta China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética y la mayoría de los países signatarios, incluyendo el Paraguay. La Carta de las Naciones Unidas, que se le reconoce como los estatutos que forma esta organización multilateral intergubernamental, constituye, digamos, no solo establece los derechos y obligaciones de los Estados miembros, sino que establecen los órganos y procedimientos de Naciones Unidas. La Carta también es un tratado internacional que codifica los principios fundamentales de las relaciones internacionales, la cooperación, la relación solidaria de los Estados con el objeto de fundar una sociedad más justa, más desarrollada, con menos diferencias, inclusiva de todo tipo de personas y apartarse de la amenaza o el quebrantamiento de la paz con actos de agresión, decidiendo que todos van a recurrir por vía pacífica para la solución de los conflictos internacionales, la cooperación económica y social y los territorios no autónomos. Se organizó de tal manera que tiene la Secretaría General, tiene los órganos de las Naciones Unidas, y entre ellos está también la parte referente al desarrollo económico y social, que se vincula directamente con la Organización Mundial de Turismo, ya que comparten la idea de crear un desarrollo, en el caso de la OMT, a través del turismo, que considera como algo fundamental para poder lograr la sostenibilidad a través de un turismo también sostenible. Entre los propósitos y principios de las Naciones Unidas vamos a encontrar muchas cosas que engloban normalmente la acción de todo lo que sea una organización turística. Está entre esto mantener la paz y seguridad internacionales, fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto del principio de igualdad de los derechos o igualdad jurídica de los estados y en la libre determinación de los pueblos, cooperar en la solución de los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural y humanitario, y en el estímulo del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones libres que se reúnen y forman las Naciones Unidas por alcanzar estos propósitos comunes. Principios que podemos considerar fundamental. Dice, la organización se basa en la igualdad soberana de todos los Estados miembros. Recuerdan lo que decía nuestra Constitución, que la igualdad jurídica de los Estados. Todos los miembros cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas conforme a la Carta, arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos sin poner en riesgo la paz o la seguridad internacionales o la justicia. Se abstendrán de recurrir a la amenaza, al uso de la fuerza contra cualquier otro Estado. Prestarán Naciones Unidas toda clase de ayuda en cualquier acción que ejercen conforme a la Carta y no ayudarán al Estado alguno contra el cual la organización estuviera ejerciendo acción preventiva o coercitiva. Ninguna disposición de la Carta autoriza a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados miembros. Bueno, y fue así que fue desarrollándose Naciones Unidas. Y ahora, especificando un poco más, ¿qué tiene que ver Naciones Unidas con el turismo específicamente? En primer lugar, hay una relación muy estrecha, ya que el Consejo de Desarrollo Económico y Social, que es fundamental de Naciones Unidas para el desarrollo de los pueblos miembros, tiene una relación directa con la Organización Mundial de Turismo, y los informes y los apoyos y
en fin, la coordinación de programas se dan en una forma, de forma fluida, porque es una obligación de los Estados miembros. Naciones Unidas pudo promover inclusive filosofías, pensamientos, tendencias, de tal manera a favorecer el desarrollo turístico, y se habló de turismo sostenible. Hay en 1900, recordemos algunas cuestiones, el interés de Naciones Unidas. En 1954 se realizó un acuerdo fundamental en donde inclusive se trató de temas referentes al equipaje. En Nueva York, en 1954, se firmó un acuerdo de facilitaciones de facilidades aduaneras, que en donde se había conceptuado también el equipaje y su contenido. Y de ahí surgió toda la orientación que toman las legislaciones del mundo referente a los equipajes. También acerca de una definición de turismo, de turista, turismo y turista, ¿verdad? Y también en una de las conferencias importantes, Naciones Unidas sostuvo que habló de progreso comunitario, reducir la desigualdad, y se crea una agenda transformadora, dice, en donde se incluye al turismo como factor preponderante. Turismo es el contribuyente directo e indirecto del desarrollo sostenible. Se promueve el posicionamiento de la Agenda de Naciones Unidas con propósito de implementar financiación adecuada, inversión tecnológica y de infraestructura, y también la calificación de los recursos humanos. En el año 2014 se había decidido a través de la Secretaría General, que entonces estaba el señor Ban Ki-moon, estaba a la cabeza de Naciones Unidas, en primer lugar reconocer como 27 de septiembre como el Día Internacional de Turismo, es decir, una ratificación porque ya se había decidido, y también la importancia del turismo para el desarrollo sostenible. En el año 2017, por ello, fue considerado como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. Muchas conferencias se habían organizado con Naciones Unidas y encontramos muchos documentos emitidos por Naciones Unidas referente al turismo. Considera que el turismo inclusive es un factor del desarrollo del entendimiento y la paz mundial. Obviamente tiene razón, porque los desplazamientos turísticos hacen que nos conozcamos mejor, y muchas de las personas pueden promover y crear sentimientos de paz y cooperación, y sobre todo entendimiento entre los pueblos. Alguien dijo, Leo Sefkin, que escribió sobre sociografía, cuestiones de política internacional, decía que el turismo es un factor preponderante, entre otras cosas, para el desarrollo de las relaciones y el entendimiento internacional. Y aquí nos queda por desarrollar algunos temas que ustedes ya saben. Es lo relativo a las organizaciones multilaterales que tienen vinculación directa o indirecta y hasta fundamentan el desarrollo turístico. En el caso nuestro, la OMT, ustedes saben que es una organización que fue creada en la década del 70, y desde el 75, un 27 de septiembre, se había consolidado como tal, instalando su organización en Madrid, desde donde se expande por el mundo según sea la organización, tanto de Asia, el Pacífico Sur, Europa, América, en fin. La organización promueve todo tipo de desarrollo turístico en la seguridad de que con ellos los pueblos reducirán las desigualdades y van a crear también una mejor conciencia social. La OMT
tiene unos estatutos y entre los objetivos, el artículo 3 de los estatutos habla justamente de la defensa de los derechos fundamentales que tienen que ver con la locomoción, con la nacionalidad, el trato, las relaciones humanitarias, en fin, y a eso se refiere como factor también de sostenibilidad del turismo como tal. Entre ellos, obviamente, se basa también en la promoción específica, en la gestión del turismo como desarrollo de los pueblos. Luego está otros organismos dentro del concepto de Naciones Unidas, y que tiene que ver con la UNESCO, en donde es la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que se encuentra operando en todo lo que pueda interesar a través de los programas de Naciones Unidas e inversiones de Naciones Unidas a nivel mundial. Es la UNESCO. La UNESCO, con sede en París, promueve todo tipo de acciones para la educación, la ciencia y la cultura. Y también hay otro organismo multilateral muy importante que tiene que ver con el transporte aéreo. Nació en el año de 1944 con la Convención de Chicago y se le denomina dentro del Acuerdo Multilateral de las Naciones a la organización. La organización es la Organización de Aviación Civil Internacional, conocido también como ICAO en inglés, pero en español OASI. La OASI, que fue creada por el Convenio de Chicago de 1944, en su artículo 42 define muy bien qué objetivos tiene. Es el que organiza a nivel mundial y promociona a través de modelos, guías, que en muchos casos se llaman anexos al Convenio Internacional de Chicago, referente a muchos aspectos como licencia del personal, de la aviación, operaciones de aeronaves, facilitaciones, lo referente al impacto medioambiental, lo referente a operaciones de aeropuertos, en fin, hay 19 anexos que sugieren a los estados para poder llevar una política coherente en cuanto a lo que podríamos lograr la similitud de las disposiciones a nivel mundial y facilitar las comunicaciones internacionales por vía aérea. Entre otras cosas, encontramos, me permito recurrir al texto publicado, que dice: a los fines objetivos de la organización son desarrollar los principios de la técnica de navegación aérea internacional y fomentar la organización y el desenvolvimiento del transporte aéreo internacional, lograr el desarrollo seguro, ordenado de aviación civil internacional, fomentar las técnicas de diseño y manejo de aeronaves para fines pacíficos, estimular el desarrollo de aerovías, aeropuertos, instalaciones de servicios de navegación aérea para la aviación civil internacional, satisfacer las necesidades de los pueblos del mundo respecto a un transporte aéreo seguro, regular, eficaz y económico. Evitar el despilfarro económico de los pueblos en una competencia excesiva, ruinosa si se quiere, asegurar que se respeten plenamente los derechos de los estados contratantes y evitar la discriminación entre estados contratantes, promover la seguridad de vuelo y promover en general el desarrollo de la aeronáutica civil internacional en todos los aspectos. También esta organización tiene su propia personalidad jurídica, ayuda en el desarrollo de instalaciones y seguridad de medidas a través de todos estos anexos, el desarrollo de aeropuertos, de aerovías, de documentos que se llevan a bordo como el anexo 6, y en fin, tiene un montón de apoyo que los estados, apoyando a los fondos de esta organización, puedan también revertir en beneficio de todos los pueblos.
Es una organización intergubernamental, por lo tanto tiene asamblea, tiene un secretario general, y todas estas organizaciones intergubernamentales también son afectados por los privilegios e inmunidades que afectan a los representantes de los países, simplemente porque son todos los países sus miembros y que como tales son países autónomos, son países soberanos y que por lo tanto los representantes de estas organizaciones de países soberanos también tienen los mismos beneficios que habíamos hablado por ese artículo 31, si mal no recuerdo, de la Convención de Viena de 1961. Eso. Y después están otros organismos especializados y tienen relación con la seguridad de vuelo. Por ejemplo, la Organización Meteorológica Internacional, también la OMS, la Organización Mundial de la Salud, referente a la distribución, el desplazamiento de las personas a nivel mundial de modo más seguro, compartiendo acciones y estrategias para tratar de evitar difusión de enfermedades o puedan afectar la seguridad de las personas. Encontramos también organizaciones de carácter regional, como sería, cuando le interesa, como en el caso de la organización que creó todo lo que es el proyecto europeo de la globalización europea, ¿verdad? Que sabemos que es la Unión Europea hoy en día, que tiene su Departamento de Desarrollo Aeronáutico y otorgamiento de licencias a nivel de la Comunidad Económica, que hoy en día es la Unión Económica Europea, la Unión Europea. En fin, y otros organismos cuya función es vigilar, ordenar, reglamentar, unificar, congeniar todas las reglas que puedan afectar al desarrollo del transporte aéreo. Luego están los organismos, otros organismos especializados también existen, la Organización Mundial del Trabajo, que tiene que ver también con el respeto de los principios que se adoptan para los trabajadores del transporte aéreo, de aeropuertos, de transportes adicionales, en fin. Y luego tenemos también los organismos no gubernamentales, que no son, por lo tanto, regidos por un régimen especial, excepto por sus estatutos. Pueden tener funciones internacionales, pueden relacionarse con organismos y pueden recibir también financiación de organismos internacionales, pero los miembros no son los estados, sino empresas o personas particulares, y se rigen por lo tanto por el derecho civil de cada lugar. Me refiero, por ejemplo, a la IATA, que es una organización de aviación civil referente a los miembros, a las compañías aéreas. Las compañías aéreas son los miembros de la IATA y se rige por el derecho privado de cada lugar donde están instalados. ¿Tienen estrecha colaboración con la OASI? Sí. Por los estatutos, la propia IATA se tiene que instalar para poder tener una más estrecha colaboración con la Organización de Aviación Civil de carácter público y esta IATA de carácter privado, y normalmente, de hecho, están los dos en la ciudad de Montreal, muy aladitos, para poder complementar las labores. Uno del punto de vista de los inversores privados, que son las líneas aéreas, y otro de los estados que tienen interés en el desarrollo de las comunicaciones internacionales a través del sistema aeronáutico mundial. Y también encontramos ahí en América Latina, como son organizaciones privadas que tratan de promover también de distintos ángulos el desarrollo turístico, como el caso de la COTAL, la Conferencia de Organización de Turismo de América Latina. Encontramos también la FIS, la Federación Internacional de
de turismo social, en fin, según sea el interés de cada uno, cada cual está desarrollando su actividad en conjunción a los respectivos objetivos que se fijan en sus organizaciones. Y queda por desarrollar, que me gustaría hacerlo en otra entrega de más o menos 20 minutos, hablar de la política de la globalización, de cómo se ve ahora la Organización Mundial de la Globalización, de esta mundialización de políticas y las relaciones que surgen de este esquema que surgió prácticamente ya de algún tiempo atrás, pero se concretó en algunos casos desde 1948, que se creó lo que se conoce como el Benelux, que es una apertura de mercado de unión aduanera entre Bélgica, Países Bajos, Holanda y Luxemburgo. Y luego vino ya la organización más ambiciosa, que es por el Convenio de Roma de 1957, relativo a la formación de la Unión Europea, hoy Unión Europea, entonces era la Comunidad Económica Europea. Eso haremos como parte final, el último punto que refiere aquí el 7.4 de la política de globalización, los modos y grados de integración, que es importante conocer para poder también tener una idea de cuáles son las facilidades que surgen de estos distintos grados de integración de países. Así que hasta luego.